una anécdota que me sucedió hace poco. Estaba chateando con un sobrino mío de 11 años y se me ocurrió escribirle. Estoy preparando lo que voy a predicar en Navidad. ¿Qué punto me sugieres que destaque? Y me respondió, como estamos en Adviento, te sugiero la esperanza. Teniendo en cuenta que ya habíamos hablado de ese tema en un domingo de Adviento, le respondí, bien, pero en la noche de Navidad, y su respuesta no tiene pierde. Confirma aquello de que Dios habla por la boca de los niños. El tema que me propuso fue la felicidad, porque nació Dios. En ese momento le dije que le iba a nombrar mi asesor espiritual. La felicidad, porque nació Dios. Ayer meditamos el comienzo del capítulo 2 sobre el viaje de María y José a Belén y concluimos con la escena que nos reúne ahora delante del pesebre, el nacimiento de Jesús. Mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En la tarjeta de Navidad, el Padre nos invita a meditar estas palabras de San José María. Es preciso mirar al niño, amor nuestro, en la cuna. Hemos de mirarlo sabiendo que estamos delante de un misterio. Necesitamos aceptar el misterio por la fe y también por la fe ahondar en su contenido. Y continúa glosando el misterio de un niño que es Dios. Que Jesús nos aumente la fe para poder ver a Dios en él, para desde esta fe ir ahondando en la contemplación de que Dios es amor y se hace niño por nosotros y para nosotros. En el video mensaje insiste en la importancia de esa virtud teologal. La fe en la Navidad es fe en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Por eso Juan dice, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Bueno, estas frases de San Juan tienen su exégesis en que hay que vivirlo y hay que creerlo. Justo en estos días estaba hablando con una persona que se convirtió hace poco tiempo y le pregunté qué le había llevado a regresar a la casa paterna y su respuesta iba en esta línea. Me dijo que aunque pareciera una cosa muy obvia, una cosa muy sencilla, a él le había servido mucho, le había impresionado caer en la cuenta de que Cristo lo amaba a él personalmente. Bueno, el tiempo de Navidad nos invita a maravillarnos con esta realidad, a que la causa de nuestra felicidad sea que nació Dios, pero también nos llama a creer, aunque a veces la vida se nos haga más difícil. Por eso esas palabras inspiradas del apóstol San Juan nos pueden servir como telón de fondo para la contemplación del pesebre. Dios es amor, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Continuemos meditando el relato de San Lucas, que nos dará muchas pistas para nuestra meditación. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Pastores que trabajan, que al Papa Francisco le gusta tanto considerar como pobres, de las periferias, que están ahí en las horas más difíciles, velando, pasando la noche, cuidando a aquellos animales.
cuánto queremos imitarlos en su laboriosidad. Y el Señor premia su pobreza, su perseverancia, y por eso son ellos los primeros en recibir la primicia de la Navidad. Mientras escuchamos el ruido de la pólvora que sale al encuentro del nacimiento de Cristo, nos imaginamos esos ángeles, que es una aparición mucho más armónica y agradable que las explosiones, pero bueno, también nos sirven para imaginarnos cómo habrá sido eso que relata San Lucas. De repente un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no temáis. Os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En Navidad también nos sentimos todos un poco como esos pastores, envueltos en la claridad de la gloria de Dios, que nos llama a ser luz del mundo. Hoy en la homilía de la medianoche en Roma, el Papa Francisco hablaba de María que daba a luz y nos daba la luz. Bueno, esa luz que es la claridad, que es la luz que quiere iluminar la oscuridad del mundo actual. Esa luminaria que solo es oscurecida por nuestros pecados, que a veces se suele representar gráficamente cuando se pinta el pesebre como en una gruta oscura, negra, que representa la oscuridad del pecado. Jesús, dicen los teólogos, es ubicado en el pesebre. Como la bestia regresa siempre a ese abrevadero, así el hombre siempre vuelve al pecado. Jesús viene allí para podernos encontrar. Como dice San Pablo, el que no conocía pecado, se hizo pecado. Los antiguos padres, por ejemplo Gregorio de Niza, hablan del pesebre como el lugar del pecado. Cristo es ubicado justo en ese pesebre para limpiarnos, para liberarnos, para salvarnos, para redimirnos, como vamos a considerar más adelante en el cuerpo de la meditación. Por eso es tan importante considerar despacio ese anuncio de los ángeles que vemos ahí rodeando el pesebre, que le gustaba tanto a San José María, que estuviera rodeado de muchas criaturas angelicales, para que se note la dimensión sobrenatural de esta celebración. No temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. La alegría del Evangelio, de la que nos habla el Papa Francisco, de la que hemos insistido tanto, que la primera exhortación apostólica del Papa se llama así, Evangelii Gaudium, es el programa de gobierno, es lo que tenemos que andar mostrando, la alegría del Evangelio. Y también en ese video mensaje del Padre nos decía, procurar que ésta sea realmente la raíz, el motor de la alegría de estas fiestas, que sea una alegría con el fundamento de este grandísimo anuncio, que nos ha nacido el Salvador para nosotros. No es solamente la alegría de las vacaciones, la alegría de los regalos, todo aquello lleva a la verdadera alegría, a la alegría de que hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, hoy. Hemos meditado todo lo que significa en la liturgia, ese adverbio temporal. Cada día tú, Señor, nos visitas y nos permites entrar en el misterio de tu vida y de tu gracia a través de la liturgia. Hoy, esta noche, en este momento, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
Esta mañana atendí a una persona, un experto en historia y en política, y me hablaba de un concepto que es un tema de trabajo, que es la historia conceptual. Y entonces en concreto él trabaja el concepto de la revolución, y entonces sobre ese concepto, pues cómo lo entendían antes, cómo lo entendían unos autores, cómo lo entendían otros. Y entonces salía el tema de esta meditación, y es el concepto de salvación. Hoy os ha nacido un Salvador. Si uno queda con esa palabra, puede darle muchas vueltas, ¿no? ¿Qué quieres decir, Señor, al anunciarnos por boca de los ángeles que nos has nacido como Salvador? Esa palabra salvación tiene muchos significados que van desde la salud física, como la liberación, digamos, de la enfermedad, hasta la liberación política. En la historia de las religiones se habla de las diversas promesas salvíficas, de qué nos salva la religión. En la antigüedad, en las antiguas religiones mesopotámicas y del Asia Menor, era salvación del cosmos, de los peligros que podía traer los dioses, ¿no? De Plutón, etcétera, del inframundo o de la estratosfera. Entonces la religión salvaba del cosmos. En las religiones asiáticas, la liberación es del tiempo cíclico, ¿no? Y por eso promete el salir de esto y entrar en el nirvana. Y por último, en las religiones monoteístas es una participación en la vida divina, que es lo que nos están anunciando los ángeles. En resumen, el concepto de salvación incluye un elemento negativo del que uno queda liberado, la enfermedad, la esclavitud, y otro elemento positivo que se adquiere, la salud o la libertad. Y entonces los teólogos contemporáneos la definen, esa palabra de salvación, como la realización plena y definitiva de todas las aspiraciones del corazón humano. Jesús viene a que nuestras aspiraciones queden plenamente satisfechas. Y esa es la palabra que más fuerza ha cogido como sinónimo de salvación. Plenitud. Plenitud en algún autor de identificación, plenitud de comunión, plenitud de libertad, plenitud de sentido. Esa es la dimensión salvífica del niño que ya estaba anunciada desde el nombre que el ángel le indicó a José que debería ponerlo. Nos acordamos aquel momento cuando José no se considera digno de entrar en ese misterio de la elección de María, y el ángel en sueños le dice que tiene que ejercer la función paternal, adoptiva, y en concreto poniéndole el nombre, que es una función del papá. Y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, que significa Dios salva. Benedicto XVI dice: el nombre de Jesús, el bendito nombre de Jesús, contiene de manera escondida el tetragrama, Yahvé. Y como que lo evoluciona, lo amplía hasta la afirmación Dios salva. En el Antiguo Testamento era: ¿quién eres tú?, le pregunta Moisés. El que es el Yahvé, el Señor. Bueno, con Jesús la revelación del nombre va más allá. Ya no es solamente el que es, sino el que es Salvador. Jesús es Dios que salva. El nombre del Sinaí, concluye Benedicto XVI, que había quedado, como quien dice, incompleto, es pronunciado hasta el fondo. Bueno, incompleto, los estudiantes de metafísica, que algunos aquí son expertos en el tema o lo serán más adelante, pues trabajan todo ese tema, ¿no? Con decir que es el que es, ya está diciendo mucho, ¿no? Y Santo Tomás le sacó bastante jugo filosóficamente a ese concepto, pero queda incompleto y es pronunciado hasta el fondo, como que ya termina de decir todo lo que estaba incoada en esas palabras. Dios salva. El Dios que es el Dios presente y salvador. La revelación del nombre de Dios que se había iniciado en la zarza ardiente es llevada a su cumplimiento en Jesús. Ya no es una zarza ardiente, sino que es la luz del mundo. Por eso los ángeles nos envuelven en la claridad de la gloria de Dios. Y es un concepto que vamos a ver mucho a lo largo de la temporada de Navidad. Dios que viene a darnos la luz y nosotros que tenemos que entrar en esa claridad,
en la claridad de la gloria, alejando la oscuridad del pecado. Nos acordamos también de esas palabras de Jesús en la última cena, cuando hace como un balance al final de su existencia terrenal. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. El nombre de Dios es Dios salva por amor, podríamos concluir. Jesús nació en un momento histórico especial. También le gusta mucho considerar al Papa Benedicto como en ese momento el emperador Augusto había logrado la paz mundial. Se había alcanzado una tranquilidad en las vías, en las ciudades, en los pueblos, hasta el punto de poder construir un monumento en Roma, el famoso Ara Pacis, junto al Tíber, por el que hemos pasado tantas veces los estudiantes de la Santa Cruz, no hay por ripeta. Pero en el saludo del ángel, concluye Benedicto XVI, retorna a las categorías de fondo que caracterizan la percepción de sí mismo y la visión del mundo que tenía el emperador Augusto, que era, él decía que él mismo era Soter, Salvador, paz, ecumene, pero aquí se amplían, porque ya no es simplemente la cuenca del Mediterráneo, y se refieren al cielo y a la tierra. Y también, por fin, la palabra acerca de la buena nueva, evangelio. Si el emperador Augusto se consideraba Salvador porque había alcanzado la paz física, la paz social, imagínate qué significa que Dios se haya hecho hombre. Bueno, él también sabe, planea los tiempos y precisamente ha escogido ese momento de una paz social para venir, para encarnarse. Ciertamente estos paralelismos no son casuales. Lucas quiere decirnos, lo que el emperador Augusto pretendía para sí, se cumple de modo más elevado en el niño, que nació inerme y sin ningún poder en la gruta de Belén y cuyos huéspedes fueron unos pobres pastores. Bueno, es motivo de acción de gracias. Gracias, Señor, por haber venido como nuestro Salvador. Gracias por habernos traído la luz. Gracias por habernos traído la paz. Gracias por habernos liberado. Gracias por habernos justificado, por habernos dado la salvación. Más adelante, el pontífice alemán concluye que ese reino que Jesús anunció, el reino de Dios, concierne al hombre en la profundidad de su ser, lo abre hacia el verdadero Dios, y ahí es donde se trata en definitiva de la cuestión sobre el significado de estas palabras: redención, liberación, salvación. Sabemos que para Lutero también hubo aquí toda una cantidad de problemas alrededor de estos conceptos. Una cosa es obvia: Augusto pertenece al pasado. Jesucristo, en cambio, es el presente y es el futuro. Como diría el autor de la Epístola a los Hebreos, él mismo ayer y hoy y siempre. Entonces, la clave de qué podemos de entender por salvación es lo que anuncian los ángeles. Una salvación que muchos ven solamente en límites terrenales, liberación de la pobreza, de la injusticia, de la opresión política. Sigue habiendo toda una corriente en teología que entiende la esperanza en ese sentido, pero que en realidad la salvación, si bien incluye el compromiso con esos aspectos, va mucho más allá y conlleva la justificación, la redención, el perdón y una consecuencia muy importante y que nos afecta en primera persona: la filiación divina. Ese es el camino para la verdadera paz, que San Pablo resume en un texto central del Nuevo Testamento, muy fácil de memorizar por lo demás, Gálatas 4:4. Ahí está la clave de todos los dogmas marianos, casi que la clave del Nuevo Testamento. Es uno de los primeros textos que se escriben en el Nuevo Testamento y que es miel para la boca pronunciarlas. Dice San Pablo: cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Así se está traduciendo ahora este texto. Ese es el objetivo central de la Navidad.
Para eso se encarnó Jesús. En eso consiste la salvación. El significado de redención, liberación y salvación del que habla Benedicto. Que recibiéramos la adopción filial. Que, como dice San José María, fuéramos constituidos hijos de Dios, capaces de participar de la intimidad divina. Por eso nos podemos acercar al pesebre como un hermano menor, como un niño pequeño, como un pastorcito, como un mago, como un campesino, como somos nosotros, poca cosa, pero hermanos de Jesucristo. Quiso Dios que fuéramos constituidos hijos de Dios, decía San José María, capaces de participar de la intimidad divina, y para que así fuera también posible a este hombre nuevo, a esta nueva rama de los hijos de Dios, liberar la creación entera del desorden, restaurando todas las cosas en Cristo, que las reconcilió con Dios. Bueno, pues precisamente por estas palabras que son muy profundas, muy teológicas, una noche de Navidad, un momento como este, en una de esas meditaciones en Roma, en el Colegio Romano, San José María les predicaba a sus hijos espirituales: mirad qué agradecimiento debemos rendir a ese hermano nuestro que nos hizo hijos del Padre. Ahí con esa frasecita podríamos quedarnos dándole vueltas, o nos puede servir de leitmotiv, de santo y seña para toda la noche, para la Santa Misa que tendremos dentro de unos minutos, para todo el tiempo de Navidad. Mirar a ese Jesús, niño, pequeño, y pensar qué agradecimiento debemos rendir a ese hermano nuestro que nos hizo hijos del Padre. Un regalo de Dios, un traído del niño que nos llena de felicidad, pero que también nos compromete. El Señor, vuelvo a la carta que leí al principio, nos llama para que le imitemos como hijos suyos queridísimos. Sed imitadores de Dios como hijos queridos, dice San Pablo a los de Éfeso, colaborando humilde y fervorosamente en el divino propósito de unir lo que está roto, de salvar lo que está perdido, de ordenar lo que el hombre desordenó, de llevar a su fin lo que se descamina, de restablecer la divina concordia de todo lo creado, de dar paz. Es como el resumen, que también lo dice el Padre en el videomensaje. La manifestación de que hemos acercado con fe al misterio del amor de Dios que se ha manifestado en el pesebre, de que hemos creído y vivido, experimentado esta realidad de la salvación, de la liberación, de nuestra filiación divina, es que procuramos imitar a Jesús, que procuramos ser hermanos suyos, hijos suyos queridísimos. Y el mismo Jesús en las bienaventuranzas unió esa filiación divina con la paz. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son hombres que llevan la paz, que dan paz, que siembran la paz. Servir dando la paz con comprensión, dice el Padre, y rezando por la paz del mundo que está tan necesitado. Bueno, salvación es libertad, decíamos al comienzo. Cristo nos hace hermanos suyos para que lo amemos libremente. Y la fiesta de la Navidad nos invita a sorprendernos por ese amor de Dios, a maravillarnos por, como dice San Juan, saber que me quieres tanto, ¿no? Mirad que nos ha llamado hijo, ha querido que nos llamemos hijos, y es que en realidad lo somos. Saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. Y que también, como dice Surco, que quieres que te ame y me das el amor con que quieres que te ame. Sic nos amantem quis non redamaret, dice el villancico Adeste Fideles. ¿Quién no amará a quien así nos ha amado? Máxime si es él mismo quien nos da ese amor. Bueno, pues por ahí tenemos toda una beta para profundizar en todo lo que significa esta solemnidad, esta consideración de que Cristo nos salva y que Cristo desde ese pesebre nos llama. Y es un punto que hemos de encomendar específicamente en el año 18, cuando el Papa Francisco está invitando a meditar sobre la llamada, sobre la vocación, sobre el llamamiento a los jóvenes. Y Jesús nos sigue llamando y nos llama a que nos entreguemos más. Y en ese sentido ese mensaje
de YouTube del Padre es poderosísimo, ¿no? Cómo explica que se trata de descubrir qué es lo que Dios quiere de cada uno, mirando a Jesús. Esa puede ser la perspectiva desde la que profundicemos en la llamada. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que sea un buen hijo suyo. Pero no verlo solo como una cuestión de pensar, de descubrir, sino también de querer. Plantearse la llamada, pensar cuál es la voluntad de Dios para mí, no solamente desde el punto de vista intelectual, sino querer aceptar lo que Dios tiene designado para mí. Por eso añade que todo lo que Dios nos pide es un don que Él nos hace. Estamos acostumbrados a ver las peticiones de Dios como exigencias, como cosas difíciles que nos enredan el camino, y esta perspectiva es distinta. Bueno, Él ha llamado a María, Él ha llamado a José, Él mismo ha acogido la voluntad del Padre y quiere que nosotros también entremos por ese camino. Aquel famoso en Belén nadie se reserva nada, pues lo podemos aplicar a nuestra respuesta de hijos. Todo lo que Dios me pide es un don que Él me hace. Por lo tanto, que recemos también por esto, porque los jóvenes especialmente, cuando sientan la llamada de Dios, aunque les cueste, porque piensen que es dar mucho, piensen que reciben mucho más, que todo lo que ellos den es un don de Dios. Y eso también lo vemos en el Papa, cómo se entrega continuamente, y así tenemos que hacer. Ese es el mensaje del Padre, que no tiene pierde. Ese amor libre se manifestará en este empeño que estamos teniendo por lograr la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar y amar, y que nos sirve ahora con esta perspectiva de hermano mayor que nos ha hecho hijos del Padre. Poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarnos más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. Le pedimos a la Sagrada Familia de Jesús, María y José que nos ayuden a estar siempre con los tres, a dar gracias a Jesús por habernos hecho hermanos suyos, a tener siempre claro el tema principal de estos días que resaltaba ese corazón de un niño, la felicidad porque hoy nació Dios, nuestro Salvador, el Mesías, el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.